la verdad que es un triunfo, porque el día está difícil, está complicado, hace muy malo. Yo me imaginaba hoy predicándome al pastor solo, pero bueno, gracias a Dios, amén, no estamos yo y el pastor solos. Yo quisiera traer un pequeño pensamiento, voy a estar poco tiempo, un pequeño pensamiento que me recordaba el Señor y quisiera compartirlo con todos ustedes con la intención de hacerles bien. El texto que vamos a tomar se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 3, y dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Hay una nueva versión, la nueva versión traducción viviente, que mira cómo lo expresa. Dice así, dice el apóstol Pablo: basado en mi privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Mira lo que dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Lo vuelvo a repetir, que es muy bonito la forma que lo expresa y lo entendemos muy bien. Dice el apóstol Pablo: basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Y mira lo que dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Ay, Padre. Debo de empezar diciendo que una autoestima sobreelevada de nosotros mismos produce orgullo, y el orgullo produce independencia. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención, Enrique. ¿Sabes qué texto es? Es que cuando Jesús habla con los fariseos, y los fariseos se escandalizan pensando quién es este que va en busca de los pecadores, y ahora Jesús les contesta diciendo esto: los sanos no tienen necesidad de enfermo, de médico, sino los enfermos. Y ahora dice una cosa Jesús que me sorprende: no he venido a por justos, sino a por pecadores. ¿Cómo es esto? Yo me sorprendía esto, porque yo siempre que he entendido y siempre que he leído y he estudiado, Enrique, la Biblia nos dice y nos advierte que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseña la Biblia. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores, somos injustos. Ahora, ¿cómo Jesús dice no he venido a por justos? Pareciera ser que Jesús da a entender que hay un sector que es justo, a los cuales Dios no ha venido por ellos porque no necesitan arrepentirse. Pareciera ser que Jesús da a entender eso. Entonces yo, indagando y pensando a qué se refería Cristo con esto, llegué a esta conclusión. Porque claro, la Biblia no puede contradecirse. Si la Biblia dice que todos somos pecadores, es que todos somos pecadores. Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, es que no hay justo ni aun uno. No puede contradecirse. Entonces tiene que haber una explicación a esto que aparentemente es una contradicción. ¿Cuál es la explicación? La explicación es esta: no es que hubiera justos, sino que se creían justos. Que eso es diferente. No es que fueran justos, es que se creían justos. Y el creerse justos, atención, les impedía venir a Cristo. El creerse justos les impedía arrepentirse. El creerse justos les impedía el correr a por un Salvador. Pues ¿quién es aquel que va a un médico, sino aquel que se reconoce como enfermo? Uno que se siente sano, no se le ocurre ir al médico.
Y es por eso que es muy importante tener un concepto equilibrado, realista de lo que nosotros somos. Y es importante en todas las etapas de nuestra vida. Porque al inicio, como hemos dicho, al inicio de la vida cristiana es necesario tener un concepto equilibrado, exacto, realista de lo que nosotros somos. Y la Biblia dice que somos pecadores. Y debemos de tener un choque de la realidad, de ver que somos pecadores. Por eso Dios envió la ley. ¿Para qué te crees que envió la ley? La ley la envió para cerrar todo bajo pecado. ¿Y para qué? Para mostrar al hombre que era incapaz de cumplir las exigencias de Dios. Y por medio de la ley, mostrar Dios al hombre: eres incapaz, no puedes salvarte, por tanto, pide misericordia. Por eso dice la Biblia que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. No es que la ley salve, ¿qué va? La ley lo que te hace es mostrarte tu incapacidad. La ley lo que te hace es mostrarte tu realidad, que eres pecador, que no puedes. Y cuando te ves así, de esa manera, incompetente, pecador, que no puedes salvarte por tus propios medios, entonces clamas a Dios por un Salvador. Y es ahí que la ley te lleva a Cristo. ¡Ay, Padre! Por tanto, quiera Dios que todos nosotros hayamos tenido un baño de realismo antes de venir a Cristo. ¿En qué sentido? En que vea la negrura de mi pecado, en que me sienta pecador. ¿Sabes lo que decía Lutero? Decía: el aborrecimiento de uno mismo es el primer paso a la salvación. ¿Cómo dices esto? El aborrecimiento de uno mismo es el primer paso a la salvación. ¿A qué se refería eso? Se refiere que el primer paso para arrepentimiento y para venir a Cristo es verte sucio, es ver la negrura de tu pecado, es ver la gravedad de tu estado. Es ahí cuando te aborreces a ti mismo y desesperas de ti mismo y ya quitas la mirada de ti y empiezas a poner la mirada en un Salvador que te socorra. Por eso quiera Dios que nos hayamos visto por dentro. Quiera Dios que hayamos tenido un encuentro con el Señor. Porque Isaías, ¿qué dice la Biblia? Los primeros capítulos de Isaías empieza a decir: ay de aquellos que hagan esto, ay de aquellos que digan esto, ay de aquellos. Y empieza a advertir al pueblo. Pero de él no dice nada. ¿Sabes cuándo empieza a decir algo? En el capítulo 6 de Isaías, cuando dice que vio un trono alto y sublime, y dice que vio a un ser sentado y sus vestiduras llenaban el templo. Y cuando lo vi, dice: ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre pecador. Quiera Dios que le veamos y al verle poder confesar nuestra negrura y la necesidad que le tenemos de él. Le necesitamos, hermanos. Y ahora, ¿cómo adquiero una identidad o un concepto equilibrado de mí mismo? ¿Cómo lo adquiero? En primer lugar, un concepto equilibrado de uno mismo no viene por las opiniones de los demás. Hay a veces que nuestro concepto sobre nosotros mismos depende de lo que diga la gente. Pero la opinión de la gente es cambiante. Por tanto, tú no puedes tener tu identidad o lo que tú eres definido por lo que la gente diga de ti. Es más, Cristo les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían que Juan el Bautista, otros decían que un profeta, otros Jeremías. ¿Ves la diversidad de opinión que hay? Pero Cristo no se pudo basar en lo que opinaban los demás. Él sabía quién era. Por eso nuestra identidad y lo que nosotros somos no podemos adquirirlo de lo que la gente opine de nosotros. Pero tampoco, ahí va,
tampoco puede estar basado en nuestra identidad y lo que nosotros somos, nuestro concepto de nosotros mismos, sobre nuestra propia opinión de nosotros mismos. Pues dice la Biblia en Apocalipsis, le dice Cristo a una iglesia: tú te crees rica, te crees poderosa, pero yo te digo que estás desnuda, pobre y desventurada. Ay, Padre. La iglesia tenía un concepto sobre ella muy elevada, pero Cristo les mostró la realidad. Por tanto, el concepto que uno tenga de sí mismo no puede estar basado en lo que yo piense de mí mismo, sino en lo que Dios dice. Lo que Dios dice de ti y de mí está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Es la palabra lo que nos equilibra. Es la palabra lo que nos equilibra. Sí, y cuando te das tono viene la palabra y te dice: eres un pecador. No hay justo ni aun uno. Cuando te das tono te dice la Biblia: eres como la neblina, que tan pronto apareces como desapareces. Ay, Padre. Sí, pero cuando uno se deprime diciendo no soy nada, viene la Biblia y dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Ay, Padre, porque la Biblia te equilibra. Sí, te lo voy a decir: no puedes, no vales, no sirves en tus propias fuerzas, pero cuando dependes de Dios, entonces sí puedes, sí vales, sí sirves. Tengamos un concepto correcto de nosotros mismos basado en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, como hemos dicho, un concepto correcto de uno mismo nos ayuda en todas las etapas de nuestra vida. Como hemos dicho al inicio de la vida cristiana, para convertirse es necesario un baño de realismo de lo que somos para conocer a Cristo. Pero en el continuo andar cristiano también se necesita. Pues aquí el texto que hemos leído se encuentra en Romanos 12:3. Es un texto que está dirigido a los cristianos. Y dice Pablo a los cristianos: no tengáis más alto concepto de vosotros mismos que el que debéis de tener. Y empieza Pablo a enumerar, luego, más adelante: el que tenga profecía, úsela. El que tenga el don de animar, que anime. ¿Te das cuenta? Va enlazado. Lo voy a decir, lo voy a soltar. Necesitamos un concepto correcto de nosotros mismos al inicio del cristianismo para convertirnos, porque el pecado ciega y no podemos ver nuestra condición. Pero atención a esto, lo que voy a soltar ahora. En la vida cristiana necesitamos un concepto equilibrado y correcto de nosotros mismos, porque a veces los dones también nublan la vista. Lo vemos en la iglesia de Corintios. Pablo le dice a los corintios: no pude hablaros como espirituales, pues no erais capaces, ni lo sois todavía. Dice: no sois carnales y andáis como hombres. Y Pablo empieza a argumentar a la iglesia de Corintio su carnalidad. Empieza a demostrarles que no son tan espirituales como ellos creen. ¿Y por qué se creían espirituales la iglesia de Corintios? Te lo voy a decir. Porque tenían muchos dones. Tenían los 9 dones. Ahora imagínate en el culto, uno profetizando, uno con el don de ciencia, uno con el don de sanidad. ¡Ay, Padre, qué alegría! Y por medio de los dones, la gente se creía espiritual y se creía superior a los demás. Pero Pablo les argumenta diciendo: no sois espirituales, sois carnales y andáis como hombres. ¡Ay, Padre! ¿Por qué? Porque los dones nublaron la vista de la iglesia. Te lo voy a decir. Y líbrese quien pueda
yo no me libro. Lo digo, líbrese quien pueda, pero yo no me libro. Los dones no son garantía de espiritualidad. Porque aquel que tiene un concepto elevado de sí mismo y ministra su don a la iglesia, atención a esto, no ministra ni a Dios ni a la iglesia, se ministra a sí mismo. Por eso Pablo tiene que argumentar diciendo, porque sois un solo cuerpo. En un solo cuerpo hay muchos miembros con diferente función, pero dice, el ojo no va a decir que por no ser mano no es del cuerpo. Cada uno tiene su función, pero que nadie menosprecia que haga cualquier función, ni que nadie se dé tono por ser un órgano visible en la iglesia. ¿Por qué? Porque todo miembro fuera del cuerpo carece de significado, carece de valor. Por muy importante que seas en el cuerpo, fuera del cuerpo no sirves, no vales. Y cuando uno tiene un concepto equilibrado, un concepto realista de lo que él es, ¿sabes lo que produce? Hemos dicho que produce humildad. Y la humildad que produce dependencia de Dios. Pero voy más allá. La humildad también produce dependencia los unos de los otros. Porque cuando sé que yo no valgo para todo, Enrique, como yo no valgo para todo, yo no valgo para cantar, entonces necesito a las hermanas del coro y a los hermanos del coro que me ministren en alabanza y yo así disfrutar de lo que Dios ha depositado en ellos. Ese concepto correcto de mí mismo hace que yo también dependa de ustedes. Os necesito, porque no valemos todos para todo. Y el que está aquí arriba necesita de los coros. El que está aquí arriba predicando necesita de una mano ayuda, de alguien que le anime en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra incompetencia, reconocemos lo que somos. Aleluya. Pero cuando uno empieza a ver lo que él es, empieza a aprender a descansar en Dios y a depender también los unos de los otros. Y que el Señor nos ayude a aprender a depender de Dios. Porque a veces se aprende, voy terminando, ¿vale? Me hace mucho bien David. David en su inicio, cuando iba a luchar contra Goliat, le empieza a narrar a Saúl una historia. Saúl, mira, cuando estaba con las ovejas de mi padre, en el anonimato, cuando todavía nadie me conocía, estaba cuidando las ovejas de mi padre. Y venía el oso y el león. Y cuando cogían una oveja, dice, el Señor me libraba del oso y del león. Atención a esto. No se atribuía a él la victoria sobre el oso y el león. Se la atribuía a Dios. Y David, que tuvo muy buenos inicios aprendiendo a depender de Dios, no se olvidó cuando creció y fue rey, no se olvidó de su dependencia de Dios. Y eso me hace mucho bien. Porque hay a veces que dependemos de Dios en las circunstancias cuando no tenemos agarre ninguno. Pero cuando todo va bien, a veces nos olvidamos de depender de Dios. Pero David, cuando estaba siendo rey, cuando tenía su ejército, cuando tenía poder y era reconocido, dice un salmo, con mi Dios desbarataré ejércitos y asaltaré muros. ¡Ay, Padre!
¿Sabes lo que me está enseñando esto, David? Que no descansaba en lo que tenía. No descansaba en su reinado. No descansaba ni incluso en los valientes que le rodeaban. Porque quizás nosotros, si tenemos que ir a la batalla y vemos a nuestro alrededor, ay, padre, si es que tengo aquí al general al otro, que son valientes, que han luchado con leones, que han luchado con ejércitos, pues ¿cómo no me voy a atrever? Pero David, su mirada no estaba puesto en su ejército, en sus valientes. Su mirada estaba puesta en Dios. Por eso tuvo que decir: Él adiestra mi mano para la batalla. Dependía David de Dios. Ayúdenos, Dios, a depender de Él. Y solo dependeremos de Él cuando tengamos un concepto correcto, equilibrado de nosotros mismos. Hermanos, no somos tan espirituales como aparentamos ni como creemos, ni somos tan fuertes. Mira, dice la Biblia que en cierta ocasión Sansón se enfrenta a un ejército filisteo. Coge la quijada de un asno y empieza a dar golpes a los filisteos. Y mata a 1000 hombres. 1000 hombres. Cuando Sansón tiene esta gran victoria, Sansón se compone una canción. Se empieza a componer una canción. Un montón, 2 montones. Con una quijada de un asno maté a 1000 hombres. Se atribuyó la victoria. Te lo voy a decir. Cuidado con atribuirte victorias que Dios te da. Porque Dios no permite que le robes la gloria. Y cuando Sansón se atribuyó la victoria que Dios le había dado, dice la Biblia, y le sobrevino una gran sed. Y ahora Sansón tiene que clamar a Dios. Y mira la oración que hace Sansón. Señor, después de esta grande victoria que tú me has dado, ahora, cuando se vio en la necesidad, cuando se vio en la sed, empezó a depender de Dios. Después de grandes victorias, cuidado, no nos la atribuyamos a nosotros mismos, que quizás Dios nos haga pasar por desiertos para que tengamos sed y clamemos a Él. Porque si a Dios le agrada algo, es esto, que sus hijos y sus hijas dependan absolutamente de Él. Y acabo con este texto y damos paso al pastor. Dice la Biblia, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y dice un texto, separados de mí, nada podéis hacer. Dependemos absolutamente de Dios. Hay circunstancias, hermanos, que nos sobrepasan. Hay circunstancias que te lleva la vida en las cuales dices, esto me sobrepasa. No soy tan fuerte como pensaba, ni soy tan espiritual como me imaginaba. Hay circunstancias que te sobrepasan, pero en esas circunstancias el Señor siempre va a estar ahí para ti. Siempre va a estar ahí para el que dependa de Él. Que el Señor nos ayude a depender absolutamente de Dios. Dios os bendiga. Damos un fuerte aplauso y el pastor con nosotros.